Gracias a un tesoro sin descubrir, a un naufragio con final feliz y al plan de construir un casino que nunca se construyó, Costa Rica tiene hoy un parque nacional con la isla más hermosa del mundo. A 532 kilómetros al suroeste de Punta Arenas, en medio del océano más extenso del planeta, este pedazo de tierra de 24 kilómetros cuadrados emerge 3.000 metros sobre la superficie del mar. La isla del Coco. Hacia ella navegamos. El primero que la vio, según Gonzalo Fernández de Oviedo, fue Joan Cabezas, quien la descubre alrededor de 1530. Este piloto decía que él descubrió la una de estas islas y que la llaman Isla de Cocos porque hay muchas palmas de ellos y alrededor de sí misma es lo más de ella de peña tajada. Desde entonces y hasta hoy, un dato sigue sin respuesta. También cuenta el cronista de Indias que otras personas le dicen que hay muchas aves marinas como de tierra, muchos ratones tan grandes como coris. Allí se hallaron ciertos ídolos labrados de piedra. Con respecto a la presencia prehispánica en la isla del Coco, creo que se puede afirmar con base a documentos escritos de época que sí hubo por lo menos visitación en la isla del Coco. En menos de un siglo la isla tiene 3 nombres. En 1553 tiene su debut cartográfico en francés, Île de Coq. Posteriormente Mercator la llama Santa Cruz. Y finalmente en 1587 el flamenco Abraham Ortelius la ubica correctamente y como Isla de Cocos. Con el descubrimiento de Colón y la bendición del Papa Alejandro VI, España es dueña de América y del Pacífico Oriental, convirtiéndose en el imperio donde nunca se oculta el sol. Pero Inglaterra, Francia y Holanda no se quedarán de manos cruzadas ante el botín del Nuevo Mundo y crean la licencia de corso, una concesión que otorga el rey para saquear las posesiones y los barcos mercantes españoles. Así, con el padrinazgo real, nacen los corsarios. Y los ingleses, al no tener acceso a la riqueza continental, deciden crear la piratería como un arma política. Y entonces el pirata Francis Drake es el primer marino inglés que entra en el Pacífico, y a partir de ahí los ingleses se dedican a buscar puntos estratégicos para poder atacar la ruta de los galeones españoles que llevaban oro y plata desde Perú hasta Acapulco en México. Y justamente en medio de la ruta está la isla del Coco. Así que los ingleses se aprovechan de que la isla es desierta, es una isla que está sin población humana, y establecen una base de operaciones en la isla, y a partir de ese momento, pues eso es en el siglo XVII, los ingleses toman la isla como su centro neurálgico para atacar los galeones españoles, y la isla se convierte por eso en un bastión inglés. Ya en 1685 llega a la isla Edward Davis al mando del Deleite del Soltero, y detrás de él vendrán muchos otros, Cook, Swan, Eaton, Cowley, que usarán la isla como refugio para abastecerse de agua dulce y continuar sus fechorías. Con ellos llegan 2 hombres dignos de cualquier novela: cirujano, naturalista y escritor Lionel Wafer, conocido como el cirujano de los piratas, en su libro Un nuevo viaje y descripción del Istmo de América, publicado en 1699, describe la isla. Pequeña pero muy agradable, cubierta de cocoteros que allí florecen a maravilla a causa del buen suelo. Pero lo que contribuye más a ser agradable el lugar es la cantidad de manantiales de clara y buena agua. Llega también otro inglés, William Dampier, pirata, cartógrafo, escritor y la primera persona en circunnavegar 3 veces el mundo. Este mapa, donde vemos la isla, se incluye en su libro Nuevo viaje alrededor del mundo, publicado en 1697 y un verdadero éxito de librerías. La corona española no muestra mayor interés por la isla, que se convierte en un bastión inglés, primero para corsarios y después para balleneros.
En 1793 llega el Rattler. Su capitán James Colnett tiene la misión de estudiar las posibilidades de la caza de la ballena. Con grandes imprecisiones Colnett hace este mapa, el primero formal de la isla, y pensando en los alimentos para los balleneros que vendrán, deja unas cabras, un sembradío y unos cuantos cerdos cuya población hoy llega a más de 500 y es uno de los mayores problemas de la isla. Es interesante señalar que en esa época el combustible que se disponía era aceite de ballena, no había petróleo. El petróleo recién se comienza a explotar a mediados del siglo XIX. Y en ese tiempo el aceite de ballena era un producto estratégico. En 1795 llega George Vancouver en el Discovery y el Chatham, de paso a su histórica exploración de Norteamérica. A Vancouver le debemos este mapa, el primero detallado de la isla, así como el primer dibujo conocido de la isla del Coco. Un cuarto de siglo después, en 1820, llega el legendario Mary Dear. Sus tripulantes roban un botín valorado en $12 millones en Lima y lo esconden en la isla. Nace así la leyenda de la Isla del Tesoro. Pero ¿cómo la isla se convierte en parte de nuestro país? Ni en la colonia ni en los primeros años de vida independiente hay contacto alguno entre Costa Rica y la isla, pero un naufragio cambiará la historia. En 1832 llega una noticia al apacible San José. En travesía entre Valparaíso y Punta Arenas, la fragata chilena Resolución naufraga y los sobrevivientes están en una remota isla. Este decreto del 30 de marzo de 1832 es el primer documento que vincula a Costa Rica con la isla. La Asamblea Constitucional autoriza al Ejecutivo para que, en bien de la humanidad, mande salir uno de los buques de Punta de Arenas para la isla de los Cocos, a traer los 13 hombres que han quedado allí. El 18 de abril el comandante del puerto reporta: los 13 náufragos han llegado sin más novedad, salvo uno contuso de una pierna por haber caído de un coco. Durante las siguientes décadas el dominio de la isla es difuso, pero gracias a la leyenda del tesoro, la isla será formalmente parte de Costa Rica. Todo comienza con esta carta del inglés Guillermo Tucker pidiendo permiso para buscar el tesoro. El presidente Jesús Jiménez acepta y envía una expedición al mando de don Rafael Oreamuno como primer gobernador de la isla. Después de un viaje de 22 días, cuando pisan tierra, el 15 de septiembre de 1869, enarbolan por primera vez la bandera costarricense en la isla del Coco. El general Tomás Guardia la convierte en presidio, pero solo durará 3 años. También será el general Guardia, el 31 de enero de 1880, a bordo del vapor Alajuela, el primer mandatario en conocerla en una fugaz visita de 6 horas. Para entonces la leyenda de la Isla del Tesoro surca los 7 mares. Según José María Figueroa, el autor del formidable álbum de Figueroa, ya en 1883 se contabilizan más de 20 expediciones y faltarían muchas más. Entre los que vendrán resalta este alemán, Augusto Gisler, quien llega en 1889 y durante las siguientes 2 décadas funda una colonia agrícola de corta vida, explora todos los rincones de la isla y cava innumerables túneles sin encontrar nada. Pero no solo vienen buscadores de tesoros, también en el siglo XIX llegan importantes expediciones científicas como la de Sir Edward Belcher, quien hace en 1836 las primeras colecciones de plantas y de aves, y la de Alexander Agassiz a bordo del Albatros, uno de los barcos científicos más modernos de la época. Pero entre todas, hay una trascendental para Costa Rica. Hace 110 años, en junio de 1898, aquí donde estamos, en Bahía Waifer, se tomó esta fotografía, donde vemos a don Anastasio Alfaro, quien era en ese momento el director del Museo Nacional de Costa Rica. También está don Henry Pitier, director del Instituto Físico Geográfico. Los acompaña también, lo vemos en la fotografía, al ingeniero
Nicolás Chavarría Mora, graduado en Bélgica, que fue uno de los hombres que más trabajó en la construcción del Teatro Nacional. Y por supuesto, cómo no iba a estar presente con ellos. Vemos con su férrea personalidad, con su imponente estatura de 2 metros, al alemán Augusto Gisler, quien en ese momento fungía como teniente gobernador de la isla. Esta expedición de costarricenses por primera vez destaca la importancia de la isla del Coco, pero por su incalculable riqueza natural. En el Museo Nacional encontramos las colecciones de este viaje. Por ejemplo, esta aracia, que se conoce por primera vez en el mundo gracias al doctor Pittier. O este cuclillo, recolectado por Anastasio Alfaro y que solo vive en la isla del Coco. Tiene una relevancia particular como primera gran expedición científica por instituciones nacionales a un lugar tan lejano y refleja la importancia que le están dando a los temas las autoridades nacionales. Finalmente, la isla más hermosa del mundo, según el legendario Jacques Cousteau, se incluye en la Constitución de 1949 como parte de Costa Rica y 3 décadas después, en junio de 1978, en un histórico Consejo de Gobierno que sesiona en la isla, se declara Parque Nacional. El Gobierno de la República siente el deber, por imperativo legal y moral, de poner este patrimonio marino a disposición de los costarricenses para esta y las próximas generaciones. Muchas gracias. Defender aquella maravilla que yo había tenido la oportunidad de conocer desde muy temprana edad y ponerla fuera del alcance del deseo de poner un casino, que había sido una de las grandes motivaciones que se habían manejado en Costa Rica con respecto a la isla del Coco durante mucho tiempo. Y al mismo tiempo señalar las bases de la soberanía nacional de las 200 millas que cada día estamos más obligados a defender. En 1997 logra relevancia internacional cuando la UNESCO la declara Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad, la isla más hermosa del mundo, la que inspira a Stevenson a escribir La Isla del Tesoro, la misteriosa isla Nubla en la película Jurassic Park. Para muchos, un santuario del museo. Allí está, con sus historias y leyendas, un pedazo de Costa Rica en medio del océano más grande del mundo. Aunque la isla del Coco solo mide 24 kilómetros cuadrados, gracias a ella Costa Rica le gana 290.000 kilómetros cuadrados al mar. Nuestro país tiene 51.000 kilómetros cuadrados. Con el mar territorial, que son las 12 millas cercanas a la costa, y la zona económica exclusiva de 200 millas, nuestro territorio terrestre y marino tiene 350.000 kilómetros cuadrados. Pero, con la isla del Coco, se suman 290.000 kilómetros cuadrados más, casi el doble de extensión. Las islas oceánicas se caracterizan primeramente por haber surgido en medio del océano producto de una actividad volcánica. Esta isla oceánica, que emerge por una erupción volcánica hace más de 2.000 millones de años, está perfilada por imponentes acantilados que llegan a medir hasta 180 metros de altura, algunos de ellos bañados por impresionantes cataratas de agua dulce que caen al mar. Está rodeada por más de 40 cuevas y cavernas y escoltada por islotes y grandes piedras que son el hogar de miles de aves. Los 7 metros de lluvia que caen cada año nutren pequeños ríos y quebradas que atraviesan la isla cubierta por un bosque siempre verde y tupido.
con una temperatura promedio de 25 grados, es frecuente verla así, coronada por una densa nubosidad. Las dos principales bahías de la isla son Wafer y Chatham. Precisamente en esta encontramos, como vemos, inscripciones en piedras dejadas por algunos de los visitantes que han pasado por la isla en los últimos siglos. El primer libro dedicado por entero a la isla del Coco es este, Una isla desierta en el Pacífico, una precisa y hermosa narración escrita por el francés Daniel Lièvre y publicado en 1893. De cualquier lado que se aborde, la isla presenta el aspecto de un lujurioso macizo de verdor que levanta encima de las olas un zócalo de abruptos acantilados. Lièvre penetra la isla caminando por el cauce del río Genio. El paisaje es, en cada orilla, una belleza exuberante. Por donde quiera hay una confusión de verdor deslumbrante, una orgía de encajes graciosos. En las 24.000 hectáreas prácticamente se ha desarrollado una biota, me estoy refiriendo a flora y fauna, excepcional. Efectivamente, como se indicaba, la característica de isla oceánica nos indica que esta isla fue colonizada con elementos genéticos, plantas y animales procedentes del continente o de otras islas que están interconectadas con la isla del Coco. Entonces, por consiguiente, la flora y fauna de la isla del Coco es pobre numéricamente, pero excepcional. Se produce un fenómeno interesante de especiación, que quiere decir que muchos de estos organismos que llegaron a la isla del Coco tuvieron que adaptarse y por consiguiente se crearon nuevas especies que son especies endémicas, que el único lugar del mundo donde se encuentra es la isla del Coco. Entre los animales endémicos está la lagartija de la isla del Coco que vemos en esta imagen y también la salamanquesa o gecko. También este intimidante invertebrado, el escorpión de la isla del Coco. Vamos ahora a conocer Bahía Wafer, la más visitada, y se la presentamos con esta obra de Montague Lawson, quien visita la isla en 1920 y es considerado en ese entonces el pintor mejor cotizado del mundo después de Pablo Picasso. En Bahía Wafer está la Villa Beatriz, que sirve a guardaparques, voluntarios, científicos y también para atender los turistas, de los cuales menos de un 5% son costarricenses. La cantidad de visitantes que recibimos está dominada por extranjeros. De los 1.800 turistas que pueden haber venido al parque en el 2007, probablemente menos de 100 eran turistas costarricenses. La cantidad de personal asignado al Parque Nacional Isla del Coco no es suficiente para cumplir con el objetivo que tenemos aquí. Necesitamos un crecimiento en corto plazo de por lo menos tener el doble del personal que tenemos destacado aquí en este lugar y también necesitamos revisar muy bien las condiciones en las que están esas personas que estamos laborando aquí en el parque. No habíamos terminado de poner pie en Bahía Wafer cuando comenzamos la caminata hasta el Cerro Iglesias, el punto más alto de la isla a 634 metros sobre el nivel del mar. Cerca del río Genio, el más grande de los tres que atraviesan la isla, pueden verse los innumerables túneles realizados por el alemán Augusto Gisler intentando encontrar el tesoro. Además del río Genio está el Lièvre y el río Pitier. Desde el continente llegaron 5 especies de peces de agua dulce y de ellos 3 son endémicos. En estas imágenes vemos el chupapiedra y el gobio. En la isla encontramos 114 especies de aves, de las cuales un 10% son nativas. En nuestro camino vimos 2 que solo viven en la isla del Coco, este cuclillo y también el pinzón de la isla del Coco, que forma parte de la misma familia estudiada por Charles Darwin en las Galápagos y que le permiten desarrollar su revolucionaria teoría de la evolución de las especies.
También está el charrán blanco, que viene a anidar a la isla y que por su costumbre de volar cerca de la cabeza de los visitantes se le conoce como la palomita del Espíritu Santo. Al cabo de 2 horas de camino ingresamos en un bosque nublado que comienza a los 450 metros sobre el nivel del mar y donde predomina el palo de hierro, que es un árbol endémico muy común en la isla y que en esta zona generalmente está cubierto por musgo. En la isla existen 235 especies de plantas, de las cuales 60 solo existen en la isla del Coco. Los más comunes, además del palo de hierro, es el guarumo y por supuesto la palma de coco, a la que debe su nombre la isla desde hace casi 5 siglos, pero que, paradójicamente, no es endémica de la isla del Coco. Cuando llegamos a Cerro Chato, ya podemos ver el Cerro Iglesias a lo lejos. Cerca de donde estamos, en octubre de 1943 se estrelló un bombardero B-24 como este de la Fuerza Aérea estadounidense, muriendo sus 10 tripulantes. Después de una intensa búsqueda, fueron encontrados los restos de los soldados. Hoy, 65 años después, entre la maleza y la tierra pueden verse parte del fuselaje y de las hélices. Un episodio poco conocido es que la isla fue ofrecida a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y el ejército estadounidense establece en ella bases y submarinos para proteger el tránsito de barcos y el estratégico Canal de Panamá. Al fin llegamos a Cerro Iglesias. Finalmente, después de 4 horas de ascenso, alcanzamos el punto más alto de la isla, que tiene su nombre en honor al presidente Rafael Iglesias. Estando allí recordamos otro de los misterios de la isla del Coco. Algunos visitantes, entre ellos Lionel Wafer, vieron un gran lago en medio de la isla. En 1836, John Coulter, un médico de un barco ballenero, recorre la isla y cuenta lo siguiente. Se nos presentó un paisaje de un efecto peculiar y misteriosamente encantador. Estábamos ahora en la parte más alta de la isla y un valle relativamente bajo quedaba a nuestros pies. En el centro había un lago, una lámina de agua tranquila, de considerable tamaño. Probablemente un año intensamente lluvioso provocó que una ladera cediera, desapareciendo el magnífico lago donde Coulter cuenta que cazó patos hace casi 2 siglos. Pero este paraíso tiene serios enemigos que viven en la isla. Y el principal problema de la isla en el área terrestre básicamente lo constituyen las especies exóticas, las especies que no deberían estar aquí en el Parque Nacional Isla del Coco. Estamos hablando básicamente de los animales que han sido introducidos de 5 grupos diferentes: cerdos, venados, cabras, ratas y gatos. La población de cerdos se calcula en más de 500 y provocan una grave erosión en el suelo de la isla. Además, se alimentan de especies nativas y contaminan las aguas de los ríos. También se estima que hay más de 100 venados cola blanca, introducidos en 1935 y que impiden la regeneración de los bosques. Para intentar erradicarlos, se planea traer cazadores en los próximos meses. Es incorrecto, prácticamente porque crea disturbios, es iniciar erradicación si no se tiene la información necesaria. Si se hace erradicación sin conocer esto, estamos jugando prácticamente al aprendiz de brujo. No sabemos qué es lo que va a pasar después de una erradicación hecha sin estos conocimientos previos. También se estima que hay 210.000 ratas que se alimentan de aves, plantas, huevos y semillas, y además gatos como este que depredan aves y lagartijas. Los animales más dañinos para la isla probablemente lo sean las ratas y los gatos, debido a que ambos grupos de animales tienen un comportamiento depredador. Entonces, aunque no tenemos estudios que nos confirmen nuestra suposición, sí consideramos que tanto las ratas como los gatos están depredando especies endémicas del parque. Podríamos estar hablando de que están incidiendo en las aves endémicas del parque y también en las lagartijas y pues probablemente también en algunas otras poblaciones migrantes. Pero eso no es todo. El café es la que se ha convertido como en la
más importante para nosotros en el tema de manejo, pero igualmente varias otras especies invasoras, entre ellas varios zacates y también pues varias especies de árboles frutales que no constituyen pues una amenaza, pero sí una amenaza latente, pero sí una amenaza importante para manejar. Creo que el Estado no ha captado en su totalidad, digamos, el gran reto que tenemos por delante aquí en la isla del Coco, y pues hace falta todavía comprenderlo más y asignarle más recursos para que, digamos, que haya un cumplimiento completo de la misión del Estado de preservar estos recursos aquí en la isla. Son muy grandes los retos que existen. Más recursos, más personal y mejor capacitado, programas de conservación permanentes, acciones realistas para erradicar las especies invasoras. Mucho se ha dicho, mucho se ha estudiado, pero mucho más falta por hacer para que la isla del Coco no siga a la deriva. Aunque tenemos la isla del tesoro más famosa del mundo y miles han gastado fortunas buscándolo, nadie ha encontrado ninguno. Aún así, y sostengo que se encuentra el tesoro de Lima. Este es mi secreto. ¿cuál es tu secreto? El tesoro, yo sé dónde está. Desde finales del siglo XVII los piratas usan la isla como refugio. Desde entonces se han escrito muchos libros con las más diversas teorías, desde tesis universitarias hasta series de caricaturas, se han realizado interesantes documentales y son innumerables las noticias en periódicos de todo el mundo. Pero el único documento oficial sobre tesoros en la isla es este, redactado en 1919 por la sección histórica de la Cancillería Británica y archivado como confidencial durante 30 años. El informe cita 3 tesoros y se basa en documentos en poder del almirantazgo. En 1818 o 1819, un conocido pirata llamado Benito, con el alias de Bennett Graham, esconde en la isla un enorme saqueo producto del pillaje en iglesias del Perú. Unos años después, Benito deposita un nuevo botín de barras y monedas de oro que dicen que vale 11 millones de dólares. Alrededor de 1826, un hombre que se hace llamar William Thompson, quien aparentemente trabajó antes con el pirata Benito, pero que por aquel entonces estaba al mando del bergantín Mary Dear, esconde en la isla monedas de oro, joyas y lingotes de plata valorados en aproximadamente 12 millones de dólares. El tesoro de William Thompson nos lleva hasta la Lima de 1820, sitiada por el ejército libertador del general José de San Martín. Ante la inminente derrota, el virrey español decide poner a buen recaudo las inmensas riquezas de la corona, de la iglesia y de los españoles más ricos del Perú, y en el cercano puerto del Callao convence para que lo ayude al escocés William Thompson, capitán del bergantín Mary Dear. Con sigilo trasladan al barco cajas de 150 kilos repletas de monedas de oro y barras de plata, así como joyas y una estatua de la Virgen María de oro sólido. Deslumbrados, el capitán y su tripulación son vencidos por la tentación, asesinan a los soldados españoles y a 2 sacerdotes y comienzan una huida de casi 1.500 kilómetros hasta la isla del Coco. Y días después, la historia continúa precisamente aquí donde estamos, en Bahía Waifer. Según Thompson, tienen que realizar 12 viajes entre el barco y esta pedregosa playa para traer todo el tesoro. Una vez aquí, precisamente donde estamos, en la desembocadura del río Genio, avanzan montaña adentro y en una inmensa grieta, una especie de cueva natural, depositan el tesoro calculado en 800 millones de dólares de la actualidad. Según el doctor Raúl Arias Sánchez, uno de los hombres que más ha investigado este tema, en algún lugar de esta zona se encuentra el gran tesoro de Lima. Después de 2 días de estar en la isla, deciden marcharse rumbo a Panamá y tratar de buscar provisiones y regresar más adelante, pero nunca lo logran porque son capturados por un barco peruano, y a partir de ahí pues el barco peruano se encarga de que el tesoro nunca sea rescatado, puesto que los marinos ingleses son fusilados, son asesinados en alta mar y solo 3 sobrevivientes hay. Y a partir de ahí es que esos 3 sobrevivientes, uno de los cuales muere,
y los otros dos son los que protagonizan en los siguientes 50 años la historia del tesoro. Uno conoce a John Keating en 1844 y el otro, sobreviviente, se queda viviendo en Hawái toda su vida hasta que muere en 1887 y lo conoce un alemán de apellido Giesler, Augusto Giesler, que es el gobernador que Costa Rica nombra en la isla. El documento que Thompson le deja a John Keating es un documento manuscrito donde le indica cómo es el lugar donde está el tesoro que ellos habían robado 20 y resto de años antes de eso, y en el Pacífico, en el Golfo de Panamá, alquila un barco que lo lleve a la isla del Coco con la excusa de que va a visitar la tumba de un pariente que está enterrado ahí. De manera que los marinos que van en el barco no sospechan nada porque todavía no existe la leyenda del tesoro. Nadie sabe que hay un tesoro oculto en la isla, solo John Keating lo sabe. Y cuando él llega a la isla desembarca solo en un bote y al día siguiente regresa con las monedas que encontró en un bolso que lleva en el abrigo, y los marinos nunca se dan cuenta de lo que él lleva hasta que llega a su casa en Canadá, cambia ese grupo de monedas de oro por 1.300 libras esterlinas y a partir de ahí empieza a acuñar una fortuna que lo llevan a ser un hombre inmensamente rico en Canadá. La procesión de buscadores después de Keating continúa y aumenta. Entre 1889 y 1906, el alemán Augusto Giesler, la persona que más ha vivido en la isla, la explora sin tregua y sin resultados. El presidente José Joaquín Rodríguez le ofrece la mitad de la isla y años después lo nombran gobernador. A cambio, Giesler debe crear una colonia agrícola con 50 familias alemanas, pero solo convence a unas pocas que ante las penurias acaban por marcharse. En las primeras décadas del siglo XX se reportan decenas de expediciones. Entre ellas, resalta la organizada por este hombre, Sir Malcolm Campbell, famoso corredor de autos quien al volante del impresionante Bluebird durante años establece todos los récords de velocidad y su rostro se hace famoso en todo el mundo. La única carrera que no gana es la del tesoro. Visita la isla por primera vez en 1925 y años después crea esta empresa, Tesoro de la Isla del Coco Limitada, donde promete que por cada $2 invertidos se obtendrán 600 una vez que se encuentre el tesoro de Lima, que estima en $100 millones de la época. Organiza varios viajes, publica este libro donde dice haber encontrado algunas monedas, pero al final Campbell solo encuentra el enojo de quienes creyeron que $2 podrían convertirse en 600. En 1934 surge un conflicto entre Costa Rica e Inglaterra cuando autoridades nacionales detienen a los tripulantes del Queen of Scots realizando excavaciones sin permiso. Un año después, corren mejor suerte los marineros del Houston que se entretienen buscando el tesoro en la isla, mientras el presidente Franklin Delano Roosevelt se dedica a pescar en el primero de sus 3 viajes a la isla del Coco. A comienzo de los años 30, un caso es noticia en todo el mundo. 3 estadounidenses naufragan cerca de la isla y con grandes penurias sobreviven medio año. Uno de ellos, Paul Stachwick, en 1949 envía esta carta a la Secretaría de Gobierno indicando que había descubierto el gran tesoro de Lima y pide permiso para hacer una expedición con 14 hombres. Pero hace una curiosa solicitud, que los objetos religiosos sean devueltos a la Iglesia Católica. La carta nunca fue contestada. ¿Vino Stachwick por el tesoro? Otro misterio de la isla. La fama de la isla del tesoro crece con otros libros como este que vemos de Ralph Hancock y el inglés Julian Weston, uno de los hombres que más exploró la isla durante el siglo XX. Otro gran buscador es James Forbes V. Según él, su bisabuelo fue uno de los sobrevivientes del Mary Dear y dejó este mapa del tesoro de Lima. Entre 1939 y 1963 realiza varias expediciones sin ningún resultado. Sus documentos terminan en manos de Charles Baldwin, experto en la perforación de pozos, quien con equipo pesado continúa en 1989, sin éxito, las excavaciones iniciadas por Forbes en la isla. Hace algunos años llegó otro inglés, Alan Shepard,
Pero en vez de un viejo mapa trae modernas imágenes de satélite que ubican, como vemos en estas fotografías, posibles concentraciones de metales. La empresa Alcor, que es un consorcio ruso-británico, sacó las imágenes de satélite, las procesó con un sistema de computación que ellos le llaman Geovisión, y en este sistema, que es un sistema de filtros por computadora, ellos dicen que dividen las capas de minerales que tiene un terreno determinado, en este caso la isla del Coco, y logran demostrar que hay 3 puntos que no son yacimientos de oro natural, o sea que no son vetas auríferas, sino que son depósitos de oro. En otras palabras, son 3 tesoros puestos ahí, en diferentes lugares, 2 en el mar y 1 en tierra. Aunque en 1994 un decreto ejecutivo con el objetivo de proteger la isla prohíbe la búsqueda de tesoros, la historia no acaba. En Internet, esta página busca inversionistas para participar en la recuperación del tesoro de Lima, que estiman en $1.000 millones, y la posterior realización de un documental. Solo olvidan mencionar el detalle que hace más de 10 años está prohibida esta actividad en la isla del Coco. Los nuevos buscadores no traen viejos mapas, vienen con helicópteros y modernos radares para ubicar este tesoro, los tiburones y la inmensa riqueza marina que rodea a la isla del Coco. A diferencia de los otros, estos diariamente encuentran el tesoro en aguas costarricenses y lo masacran sin piedad, provocando en solo unos años muchísimo más daño que el causado por piratas, balleneros y buscadores en 5 siglos de historia. Hasta hoy, el único tesoro descubierto en la isla del Coco es su extraordinaria vida submarina. Bueno, lo que a mí más me ha impresionado en todo este tiempo es venir y ver las especies marinas que aquí se dan. Por ejemplo, los tiburones, por ejemplo, martillo, y otras, silquis, galápagos. Es un espectáculo de animales grandes. Es un lugar donde todavía existe como un balance en la naturaleza. La primera impresión realmente es apabullante de ver la riqueza que hay acá. La primera expedición que descubre este tesoro llega a la isla en febrero de 1905 y tenemos este dibujo de Gustavo Rodríguez donde vemos al buzo con los pesados equipos de la época. 2 décadas después, en 1925, llega William Beebe, considerado el Cousteau de su generación. En su libro, La aventura del Arturus, describe su encuentro con los tiburones. En ese momento con mucho gusto hubiera cedido mi lugar a cualquier científico del mundo, o se lo hubiera dado a uno de los muchos hombres con más valentía que la que yo poseo. A bordo del Jalifa llega en 1954 el biólogo austríaco Hans Haas, calificado como el padre de la fotografía submarina moderna y famoso por sus filmaciones en los mares del mundo. Con él viene su esposa Lotte, una de las primeras mujeres, si no la primera, en bucear en la isla del Coco. Haas, con su equipo de radio, inaugura las transmisiones desde la isla. I've got a signal back from the legation in Costa Rica. They've agreed all right to our going to Cocos Island, but unfortunately they've made one condition. Oh, what's that? We are definitely not to go and look for that treasure. Oh, well, that wasn't the point anyway. No, really? Y también realiza las primeras imágenes submarinas que se conocen. Vimos tantos tiburones como deseábamos, y ni en nuestros más descabellados sueños imaginamos que podría existir un lugar con una concentración tan grande de estas criaturas. Fue fantástico. Por supuesto, los tripulantes del Jalifa no pierden la oportunidad de ir a la isla a buscar el tesoro y, como tantos otros, sin ningún resultado. See? There's where Captain Giesler lived. He camped here for 20 years looking for the treasure. Plenty of other people have been here too, digging away without success. But maybe it's somewhere quite different, where no one's thought of. Yes, perhaps.
El tesoro de la impresionante vida submarina de la isla del Coco fue dado a conocer a todo el mundo gracias al trabajo de Philippe Cousteau, el hijo del legendario Jacques Cousteau. Estamos en este momento aquí en Bahía Chatham, donde vemos en esta gigantesca piedra tallado el emblema de la Sociedad Cousteau. En 1987, Jean-Michel, el otro hijo de Jacques Cousteau, al mando del Alcione, realizó impresionantes tomas submarinas aquí en la isla del Coco. La Odisea de Cousteau. La isla Cocos. En sus visitas, la Sociedad Cousteau trae los más modernos equipos de buceo y filmación, y sus programas le descubren a millones de personas en todo el mundo la maravillosa vida submarina de la isla del Coco. Desde entonces han llegado miles de personas de los lugares más remotos para ver con sus propios ojos las criaturas más diversas, de todos los tamaños y colores imaginables, pero en especial sus imponentes tiburones. Nosotros no pudimos ser la excepción. Aunque en 3 días hicimos 7 inmersiones, siempre nos esperaba un nuevo e irrepetible espectáculo. El tesoro vivo de la isla del Coco. A menos de 30 pies de profundidad se descubre este mágico mundo, silencioso y sin gravedad, considerado por científicos y buzos un santuario de la vida submarina. Pero también para los científicos este es un laboratorio. Aquí vemos este equipo del CIMAR tomando muestras del coral para entender mejor la evolución de la isla. El trabajo que nosotros realizamos es para hacer un estudio retrospectivo de la parte antigua del crecimiento de los corales y poder reconstruir las condiciones ambientales que existían a lo largo del crecimiento del coral. Seguimos nuestro camino observando las más variadas especies alrededor del arrecife. Aquí, hasta las tortugas vuelan. De repente, los reyes de la isla aparecen en escena. El primero fue este majestuoso silvertip de casi 3 metros de largo, al que vemos auxiliado por otros peces que le limpian su cuerpo. La isla es prácticamente un refugio donde especies marinas llegan justamente a completar algunos de sus procesos biológicos. En el caso de los tiburones que se pueden presenciar en la isla, que son 14 especies diferentes de tiburones, hay justamente algunos tiburones que llegan a la isla en alguna fase de su vida, que es en la fase de reproducción. El tiburón más común en la isla es este, el aleta blanca, que mide entre 2 y 3 metros. Después de muchos años y decenas de miles de buceos en la isla, no se reporta ningún accidente provocado por un tiburón. Las estadísticas son esclarecedoras.
Según el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, hay más probabilidades que me muerda un ser humano en una acera de la Quinta Avenida que un tiburón a 50 pies de profundidad en este arrecife alrededor de la isla Manuelita. Aunque generalmente se alimentan de noche, presenciamos este animado almuerzo donde el plato fuerte fueron unas langostas. Hicimos estas imágenes y por elemental educación seguimos nuestro camino. Los tiburones están en el planeta desde hace 400 millones de años, antes que los dinosaurios, y su estructura no ha evolucionado mucho desde entonces. Existen alrededor de 1000 especies, y algunas de ellas, como el tiburón martillo, por la pesca indiscriminada y el aleteo, hoy están en peligro de extinción. Aquí está el primero de los tantos que viven en la isla. Todavía es un misterio porque han evolucionado con esta curiosa forma de cabeza. Algunos biólogos opinan que les da una ventaja sensorial para ubicar sus presas, mientras otros creen que la cabeza en forma de martillo les ayuda en su flotabilidad. Para conocerlos mejor, este equipo de biólogos de Pretoma les coloca un sensor para ubicar sus movimientos. Bueno, lo que podemos observar aquí en estas imágenes es que estamos marcando tiburones con transmisores acústicos. Estos transmisores emiten una señal alrededor de 500 metros y entonces tenemos receptores en diferentes partes de la isla y entonces sí podemos saber cuándo tiburón pasa por cierto receptor. Además de eso estamos colaborando con investigadores en Malpelo, Colombia y en Ecuador, en las Islas Galápagos, y entonces así un tiburón de estos cuando lleva este transmisor, si un tiburón que marcamos en la Isla del Coco va a las Islas Galápagos, pues recibimos una señal de este tiburón ahí. También son frecuentes e impresionan las mantarrayas, primas hermanas de los tiburones. Si las vemos bien, son tiburones con alas. Con su vuelo elegante y pausado, sobrevuelan el arrecife. Pero la especie más impresionante es esta, el imponente tiburón ballena, el pez más grande del océano, que llega a medir 14 metros y a pesar 12 toneladas. Por su inmensa boca se alimenta de plancton y bancos de peces pequeños. A pesar del pequeño tamaño de nuestro país, Costa Rica es el tercer exportador de productos de tiburón en todo el mundo. Y este maravilloso animal, que existe antes que los dinosaurios y vital para el ecosistema marino del planeta, es exterminado al impresionante ritmo de 10.000 ejemplares por hora para servir platos de sopa de aleta de tiburón como este. Cada vez más voces se unen para defender el tesoro vivo de la isla del Coco. Aquí los colores son corales. Los habitantes parecen de otro planeta. Los peces vuelan. Los tesoros no están escondidos. Las estrellas no solo están en el cielo. El horizonte vive en movimiento. Este lugar está aquí, es de todos. Es real y lleno de vida. Pero está amenazado. Pero está amenazado. Pero está amenazado. Sumando voces, la suya, la mía, y traduciéndolas en acciones, podremos defender el tesoro vivo de la isla del Coco, el principal de la isla más hermosa del mundo.
Mientras muchos malgastaron millones buscando sin éxito el tesoro de la isla del Coco, hoy muchos ganan fortunas saqueando las riquezas marinas de la isla y del mar que pertenece a Costa Rica. De forma que cuando hablamos de Costa Rica como un país conservacionista y líder en la conservación mundial, hay un doble discurso con relación a la conservación en áreas marinas. Debe existir una fuerte corrupción entre las autoridades y algunas empresas pesqueras nacionales porque no hay ninguna otra manera de explicar por qué sucede lo que sucede. Creo que urge una revisión legal. No puede ser que estemos pregonando al mundo que somos defensores de la ecología, del ambiente, que hemos destinado el 25% del territorio nacional a la humanidad y a la naturaleza, y que en términos reales nuestras leyes solo sirvan para la impunidad de aquellos que vienen a atentar contra esos valores de los cuales nosotros decimos ser los evangelistas. Hace 4 siglos los corsarios que visitan la isla tienen una licencia de corso concedida por la misma reina Isabel. Hoy, en pleno siglo XXI, las licencias de corso de los nuevos piratas son leyes ambiguas, la falta de recursos para aplicarlas y más. No me sorprende que se descubra casos de corrupción justamente en autoridades que han sido tolerantes justamente y no han tomado carta en el asunto. Ir más allá de las denuncias verbales, es necesario presentar evidencias, porque si no, nos sucede lo que nos ha pasado con algunos otros casos que se han sido desestimados por la Fiscalía y con razón, porque las evidencias no son sustantivas. Aunque el tiburón existe antes que los dinosaurios y es vital para el ecosistema marino, según las Naciones Unidas están siendo arrasados a un ritmo de 100 millones de tiburones por año, provocando que muchas especies ya estén en peligro de extinción. Bueno, Costa Rica es un gran jugador actualmente. De hecho, hace apenas un año salió un reporte de la FAO y Costa Rica es el tercer exportador mundial de productos de tiburón. La peor, pero también la más lucrativa cara de la masacre de tiburones es el aleteo. El aleteo es una práctica en la cual se separa las aletas del tiburón del cuerpo, se descarta el cuerpo, en muchos casos el cuerpo vivo se vuelve al mar y únicamente se conserva la aleta. A un pescador nacional por 1 kilo de aletas de tiburón, dependiendo del tamaño, pero si son aletas de tiburón martillo, que son los de los más mejor cotizados, pueden llegar a pagarles entre 70 y 100, 120 dólares por 1 kilo. Pero ya cuando este producto llega a Hong Kong para su distribución en Asia, puede llegar a costar hasta 300 dólares el kilo, y en los países asiáticos una taza de sopa de aleta de tiburón fácilmente cuesta 100, 150 dólares. Entonces pueden ver que es un producto sumamente caro, y lo que fomenta el aleteo, que el tiburón le quitan la aleta y que botan el cuerpo al agua, es que el cuerpo, la carne apenas cuesta 500, 800 colones el kilo. Entonces cuando hay una limitación de espacio, que es lo que puede ocurrir, el pescador prefiere no desperdiciar el espacio en su bodega para traer cuerpos de tiburón, sino que prefiere simplemente traer las aletas, que se los van a pagar mucho más caras. La pesca del tiburón se realiza con palangre, una resistente cuerda de 15 a 100 kilómetros de largo y con anzuelos cada 10 o 25 metros. Costa Rica tiene la flota más grande de palangre de toda América Latina, 550 embarcaciones, y buena parte de ellas descarga miles de toneladas en muelles privados de Punta Arenas, en su mayoría propiedad de taiwaneses. Aunque en el papel, tanto la Sala Cuarta como la Contraloría han ordenado la presencia y fiscalización de autoridades nacionales en estos muelles privados, en la realidad la situación es muy diferente. La ley del aleteo en Costa Rica, que exige que la aleta esté adherida al cuerpo de forma natural, es respetada en gran medida por la flota nacional. Yo no podría decir que por todos, pero sí la gran mayoría. El problema aquí en Costa Rica es la actividad de la flota pesquera extranjera, que ellos descargan en los muelles privados de Punta Arenas, y ahí pues no hay ninguna manera posible de saber si se está cumpliendo con la ley o no. En Punta Arenas hay 11 muelles privados que han sido ilegalmente autorizados por las autoridades de pesca y aduanas para recibir la descarga de estos barcos internacionales.
Ahora, el problema con estos muelles, sobre toda la situación jurídica, es que en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, estos barcos internacionales están importando productos a la nación, por lo tanto deben importar esos productos en una infraestructura pública, es lo que dicen nuestras leyes. Pero a la hora que descarguen en una infraestructura privada, pues el dueño del muelle es el que dice quién puede entrar, quién no. Ya vimos el caso que se le ha negado el acceso a guardacostas, se le ha negado el acceso al mismo defensor de los habitantes, porque el dueño del muelle es el que dice quién observa las descargas o no. Básicamente no tienen control estatal y mayoritariamente es debido a la ausencia de personal, en este caso de Incopesca, una institución que cuenta en este momento con 6 inspectores para todo el país. Me siento totalmente atado de manos con 7 inspectores. La ley de pesca es una ley muy compleja y cuando se emitió la ley realmente no se previó las consecuencias que eso iba a tener desde el punto de vista presupuestario. Esa es una realidad y yo quiero que quede claro que no es una excusa de la institución. Yo me siento atado de manos y así se lo he hecho saber al gobierno central, la necesidad de que el Incopesca sea dotado de los recursos necesarios, económicos, para hacerle frente a este tipo de cumplimiento de la legislación. Todo el mundo conoce esta situación cuando el año pasado se estrena una película donde la imagen de Costa Rica como país defensor del ambiente queda en entredicho. Rob Stewart evidencia con estas imágenes de muelles privados en Punta Arenas la magnitud del indiscriminado y multimillonario negocio del aleteo del tiburón en nuestro país. Al ver esto, Stewart dice que entendió por qué es tan difícil detener este negocio. En el caso concreto de la isla del Coco, los guardaparques y guardacostas solo tienen una pequeña lancha, a menudo descompuesta, para impedir el saqueo en las aguas del Parque Nacional. Ante la inacción estatal, es imprescindible la participación de organizaciones privadas. Necesitamos hacer un esfuerzo muchísimo mayor que el que se ha hecho hasta ahora para dotar a la isla de instrumentos que permitan un mejor control. Desde el año 2000 para acá han sido decenas, no sé ni siquiera cuántos han sido, pero quizás se aproximan por 70, 80 denuncias de barcos que son vistos en la isla, que son capturados en la isla. Es algo constante, es prácticamente todos los meses. Lamentablemente, en todos los años, solo 2 casos han llegado a resolverse en una corte. Definitivamente la isla está muy descuidada, por lo menos. Es únicamente a través de acuerdos especiales con organizaciones como Marviva, en este caso, que se puede llevar a cabo algún tipo de control y protección. El resto de la protección es casi nula. Un Estado que no puede ejecutar la ley porque no tiene presupuesto es un Estado que se va a morir en tinta y papel sin ser un Estado de verdad. El pasado 29 de enero grabamos un caso concreto de pesca ilegal en el Parque Nacional Isla del Coco. Tal y como vemos al fondo se encuentra la Isla del Coco. Según la ley costarricense es absolutamente prohibido pescar en 12 millas alrededor de la isla. Hace aproximadamente unos 5 minutos recibimos el reporte de la presencia de un barco un barco atunero de aproximadamente 200 pies, lo vemos en el horizonte, con capacidad para poder almacenar entre 1.000 y 1.200 toneladas de pescado. En este momento nos acercamos en el barco Proteos de Marviva para constatar lo que es una realidad en la Isla del Coco, la constante pesca ilegal en zonas en que la ley lo prohíbe expresamente. El barco tenía 280 toneladas de atún, solo una cuarta parte de la capacidad de su bodega, con un valor de 280 millones de colones. Si fuera condenado, porque solo terminan condenados 1 de cada 25 casos, la ley define una multa máxima de 14 millones de colones. En otras palabras, solo con el atún que ya tenían, podrían pagar la multa 20 veces. Yo diría que es risible. La multa que se tiene estipulada por ley es una multa realmente que lo desmotiva a uno por el esfuerzo tan grande que hacen las organizaciones, las instituciones para tratar de controlar el problema. Pero eso no es lo más grave. El buque es traído hasta el puerto de Punta Arenas, donde se pone a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público inicia las acciones, se imponen medidas cautelares a los marineros, que son los imputados de la causa.
apela a la defensa y el juez en segunda instancia interpreta la ley haciendo ejercicio de la independencia judicial que respetamos, aunque no compartimos su resolución, y levanta todas las medidas cautelares a los marineros. Los marineros podrían abandonar el país en cualquier momento. Eso implicará que no va a haber juicio oral si se van. Igualmente, si abandonan el país y no hay posibilidad de juzgarlos, no habrá culpables. Si no hay culpables, no habrá comiso, y el comiso significa que el buque habrá que devolverlo. Con esto habrá una total impunidad, y el costo de varias decenas de miles de dólares que tuvo para la Fundación Mar Viva el traer el atunero y presentarlo a las autoridades en el puerto de Punta Arenas, pues se echó a perder, digamos, se echó por la borda, para hablar en términos de buques. Realmente nos preocupa en este momento el seguimiento del proceso judicial, después de invertir millones de dólares, miles de horas hombre en recursos para tratar de capturar a estos pescadores ilegales. Creo que si no se llega a un proceso judicial satisfactorio en el cual se dé un ejemplo y se siente un precedente para la pesca ilegal, creo que Mar Viva definitivamente va a reevaluar su posición con relación a la relación que tiene con el gobierno en este momento. Hoy, al ver cómo ha evolucionado este caso, se entiende la risa del oficial del Tiuna minutos después de ser detenido. Mientras no haya sentencias ejemplarizantes para las atuneras, mientras no pierdan los buques por comiso, mientras no tengamos las posibilidades de condenatorias, mientras las leyes sean tan livianas con relación al problema y al compromiso que tiene Costa Rica con la humanidad, las aguas de Costa Rica y la isla del Coco están perdidas. Todo lo vivo merece un lugar, el tiburón o la estrella dorada, que no le roben misterios al agua, que no le corten las alas al mar. ¿Qué pasará si te quitan el vuelo, si te arrebatan los pies al andar? Un tiburón es un ave sin cielo, todo el océano pide la paz. Ave sin cielo, alas del mar, todo lo vivo pide la paz. Cuánto dolor hay en tus alas, cuánto comercio brutal. Hay que cantar por lo que nos queda, tu suerte será la suerte del mar, porque todo lo vivo merece un lugar, el tiburón o la estrella dorada, que no le roben misterios al agua, que no le corten las alas al mar. ¿Qué pasará si te quitan el vuelo, si te arrebatan los pies al andar? Un tiburón es un ave sin cielo, todo el océano pide la paz.